Buenas noches a todos. Entonces vamos a iniciar nuestra exposición, pero antes quiero referirles y darles pues una idea de nuestra empresa, TP Consulta. Quiero presentarles. Nosotros somos una red internacional con profundo conocimiento fiscal y legal en materia de precio de transferencia. Estamos presentes en 15 países, en diferentes oficinas de la región. Y bueno, somos un grupo multidisciplinario entre economistas, abogados, administradores, contadores. Hemos desarrollado ya en la práctica de muchos años, ya tenemos en el mercado más de 12 años sirviendo a nuestros clientes sobre temas de precio de transferencia, ¿no? Nuestros principales servicios son planeamiento estratégico de precio de transferencia, declaración jurada informativa, en el caso de Bolivia, el formulario 601, el estudio técnico y asesorías en auditorías fiscales. Bueno, la que habla es Magali Casasola, tengo ya más de 8 años de experiencia dando el soporte y el apoyo pues, a nuestros clientes en temas netamente de precio de transferencia y consultoría. Y también nos acompaña Jorge Andrade, quien es el gerente corporativo de nuestra empresa. Bueno, para darles algunos lineamientos de, la, de la conferencia, yo voy a participar sobre temas de conocimientos de precio de transferencia, sobre la legislación, y poco a poco vamos ingresando al tema netamente de la metodología, ¿no? Bueno, respecto a precio de transferencia, para hablarles sobre algunos antecedentes antes de entrar ya en detalle respecto de qué es precio de transferencia, pues les quiero comentar que precios pues se inicia con el origen conjuntamente pues con las empresas multinacionales, con la necesidad pues de hacer el intercambio de bienes y servicios de un país a otro entre empresas de un mismo grupo económico. Esto pues ha originado la problemática de determinar el precio óptimo de precios fijados entre dichas empresas, ¿no? En esto cabe la posibilidad de que al fijar estos precios en una operación controlada en una empresa multinacional, pues se puede reducir la carga tributaria, trasladando pues estos gastos a jurisdicciones de alta imposición o trasladando ingresos a jurisdicciones de menores tasas fiscales. De esta forma se puede erosionar o perjudicar las bases imponibles. Entonces, ¿qué es precio de transferencia? Pues se encarga en determinar si las transacciones realizadas entre empresas de un mismo grupo económico, las transacciones de bienes, de compra y venta de bienes o servicios, puede ser operaciones de financiamiento, entre otros, se efectuaron a valores de mercado. En otras palabras, el estudio técnico de precio de transferencia pues demostrará a la autoridad fiscal, en este caso a la autoridad de impugnación tributaria, a la AIT de Bolivia, que las operaciones entre estas dos entidades fiscales se llevaron a cabo utilizando pues precio de mercado. Y esto pues quiere decir que no fueron utilizados estos precios con el objetivo de manipular las utilidades o el resultado fiscal, ¿no? En el ejemplo, acá podemos ver que tenemos las transacciones entre empresas independientes, tendremos la empresa A, la empresa B, y hay un precio X. Ese precio X está a valor de mercado, ¿no? Y abajo tenemos la operación entre empresas relacionadas. En este caso tenemos la empresa A, la empresa C y tenemos el precio I. Este precio I es que tenemos que identificar, hacer el análisis, este precio se ha desarrollado a valor de mercado. Otro tema importante respecto a precio de transferencia es el principio de libre competencia o el principio de Arm's Length. Bueno, este principio es fundamental
establecido por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es pues lo que nos quiere decir es que considera los precios del bien o servicio, o la utilidad o la rentabilidad obtenida en una transacción controlada, esta debería ser igual o similar al precio, a la utilidad o la rentabilidad que se hubiesen pactado entre entidades independientes. En otras palabras, la venta de un producto o de un bien que yo realizo a mi empresa vinculada debería ser igual o similar al precio que yo he pactado con una empresa independiente. Esto sí, en transacciones y condiciones similares. Ahora sí, entrando ya a la base legal de Bolivia, en el marco normativo legal de precios de transferencia, pues en Bolivia se encuentra regulado por la ley 549, que se establece en julio del 2014 y posteriormente fue reglamentada a través pues del decreto supremo 227 y la resolución normativa, ¿no? Con fecha del 2015. Ahora, con fecha 2016, incluso tenemos una normativa con las sanciones e incumplimientos de estos deberes formales, ¿no? Referentes a precio de transferencia. Realmente, la base legal de Bolivia en comparación a la región es bastante, es reciente, ¿no? En Perú ya tenemos, a partir del 2001, ya tenemos bastantes años, igual en Colombia, en Ecuador, ¿no? Así que en Bolivia, al igual que algunos países de Centroamérica, la normativa realmente es reciente, pero sin embargo hemos observado que la normativa es bastante exigente, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las sanciones que se están imponiendo respecto a las obligaciones y las obligaciones formales de presentar el estudio y de presentar la declaración. Bueno, ahora tenemos también que establecer la vinculación, ¿no? ¿Cuándo realmente el contribuyente está obligado a realizar un estudio de precio de transferencia? ¿Cuándo hablamos que esta empresa es vinculada o relacionada a nuestra empresa? Pues para esto, en el artículo 45 de la ley número 843, consideran pues cuando dos partes son relacionadas o vinculadas. Ya. Respecto a eso tenemos un tipo de vinculación, que es la de vinculación directa y también indirecta, pero que nos habla netamente de la dirección, control y administración, y también del capital. O sea, nos dice que son partes vinculadas cuando una persona natural o jurídica participa en la dirección, control o administración o posee el capital en otra empresa. O cuando un tercero, directa o indirectamente, participa en la dirección, control o administración. O posea también capital de dos o más empresas. Es decir, cuando hablamos de control, hablamos de dirección o administración, es decir, tienen el mismo director, por ejemplo, están compartiendo el mismo director, tiene el mismo gerente general, ¿no? Podemos hablar también respecto al capital, en este caso, a diferencia de otros países en el que nos ponen límites de porcentajes, aquí en Bolivia lo que se observa es que así tenga el 0.01 de poseer capital, ya se dice que hay una vinculación. En esa parte hay que tener bastante cuidado. Así que eso lo tenemos que observar en su norma, o sea, cuando se establezca esta vinculación de capital, apenas tenga el 0.01, ya es una empresa relacionada o vinculada. Acá es lo mismo, pero es la parte de vinculación indirecta, es lo mismo que hemos hablado, pero con la participación de un tercero, ¿no? Respecto a la vinculación de relaciones comerciales, pero con empresas de baja o nula tributación, estamos hablando
de estas empresas ubicadas como más conocidos en países de paraíso fiscal, ¿no? Nos dice, cuando una persona natural o jurídica con operaciones en territorio nacional que mantenga relaciones comerciales o financieras, es decir, préstamos, directo o indirectamente con personas naturales o jurídicas domiciliadas en regiones de baja o nula tributación. Estos son los conocidos de paraíso fiscal, ¿no? Y según la OCDE, son estos países donde tienen bajos impuestos, nulos o muy bajos, ¿no? También se conoce porque en estos países hay falta de transparencia, es decir, respecto a la información. Las prácticas administrativas de estos países no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales en otros países. Luego tenemos el tipo de vinculación entre la matriz y la sucursal, también en operaciones comerciales o financieras, ¿no? En este caso, la matriz se encuentra generalmente en el país extranjero, en el país en el exterior, y la sucursal en este caso estaría en Bolivia, ¿no? La sucursal, pues, son establecimientos secundarios de la matriz. La sucursal no tiene personalidad jurídica propia, y por ello la responsabilidad de la sucursal puede llegar hasta la matriz, ¿no? Generalmente no tiene capital propio, es la matriz que genera el capital, le asigna pues es asignado este capital para operaciones puntuales, ¿no? Las actividades que desarrolla siempre una sucursal será pues el mismo objeto social de la matriz. Luego tenemos también las relaciones o los tipos de operaciones que se pueden dar entre la matriz y su filial o su subsidiario o su sucursal o entre sucursales, filiales, subsidiarias. Puede ser una subsidiaria o filial en el extranjero con una subsidiaria filial en Bolivia o la matriz con estas empresas, ¿no? Para ser más exacta, la filial, pues, a diferencia de la sucursal, son empresas ya independientes, generalmente tienen mayor capital, mayor acciones, que son pertenecientes, pues, a la empresa matriz. Estas empresas son autónomas, tienen personalidad jurídica distinta, o sea, es decir, puede tener actividades distintas a la matriz. Y la subsidiaria, pues cuando es una empresa, esta empresa es controlada por intermedio de otra empresa. La empresa controlada se denominará subsidiaria. Hay un intermedio entre una y otra. Luego tenemos el tipo de vinculación por parentesco. Acá nos habla que el parentesco se da la vinculación hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. O sea, cuyos propietarios, accionistas, socios, gerentes, miembros de directorio en general, personal jerárquico, tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, se llamarán que son empresas vinculadas, ¿no? Estamos hablando de primer grado de consanguinidad a padres, hijos, segundo grado a abuelos, hermanos, nietos, tercer grado a bisabuelos, tíos, sobrinos y cuarto grado primos, ¿no? Y bueno, y como afinidad tenemos a primera afinidad tenemos a los padres de cónyuge, hijos del cónyuge, abuelos del cónyuge, hermanos del cónyuge. Luego tenemos acá que queríamos conversar con ustedes sobre las empresas que se encuentran obligadas a presentar declaración anual de precio de transferencia y el estudio técnico de precio de transferencia. Bueno, en este caso nos dan límites, el estudio de precios y la declaración, el desarrollo del formulario 601 es para aquellas empresas cuyas operaciones convinculadas son por montos mayores a
15.000 millones de bolivianos, pues aproximadamente a 2.164 millones de dólares. Y, y solo las empresas que están obligadas a desarrollar el formulario 601 son aquellas operaciones con vinculadas por montos mayores a 7.500.000, pero menores a 15.000 millones de bolivianos. Esto es decir, nos da un umbral de 1.082.000 dólares hasta 2.064.000 164.000 aproximadamente. Luego también en nuestra legislación en Bolivia nos presentan diferentes multas y sanciones, ¿no? Las multas vienen desde 1.600 dólares por no presentar el estudio, formato físico, hasta 800 dólares por la presentación de un estudio fuera de plazo, ¿no? Tenemos varios aristas acá en donde nos muestran, por ejemplo, el no envío del EPT en formato digital, la sanción es de 1.600 dólares, el no envío del formulario en la flecha establecida, igual 1.600 dólares, entre otros, ¿no? Luego, respecto a la declaración en Bolivia, comparación a las diferentes, a otros países, que realmente la declaración se hace en una fecha específica, en Bolivia se distribuyen la declaración en 4 fechas. Y esto por el tipo del sector de la compañía que pertenece, ¿no? Por ejemplo, empresas del sector bancario y comercial, que ya estamos en plena campaña, es la última semana de abril. En empresas industriales y petroleras es la última semana de julio. Tenemos empresas agrícolas, agroindustriales, la última semana de octubre. Y por último, las empresas mineras, que es la última semana de enero del año analizado. Bueno, hasta aquí hemos hablado realmente de la legislación, hemos hablado de terminologías generales de precio de transferencia y vamos a hablar sobre la metodología de precio de transferencia. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta algunos de los participantes. Pueden alzar la mano, lo estoy visualizando en la pantalla y para darles el pase para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, entonces proseguimos. Bueno, respecto a la metodología de precio de transferencia, los métodos de precios se dividen en dos, en metodologías tradicionales, métodos directos y los métodos no tradicionales, que son conocidos como métodos indirectos. Los métodos tradicionales o los métodos directos son el método de precio comparable no controlado, más conocido como el CAP, el método basado en utilidades brutas, que es el costo adicionado y el precio de reventa. Estos métodos, el primer método básicamente es compara precios, mientras que el método del costo adicionado y precio de reventas analiza la operación respecto al margen bruto. Y tenemos el margen neto de la transacción y la distribución de utilidades y otros métodos que es llamado el sexto método, es el método de precio notorio en transacciones en mercados transparentes, ¿no? El margen neto transaccional, como la distribución de utilidades, analiza ya la función, la gestión de la empresa, ¿no? Y analiza, el ratio que se analiza es las utilidades operativas. Bueno, pasamos a observar el primer método, es el método de precio comparable no controlado. Es como le había comentado, este precio lo que analiza es el precio pactado de la operación contra
un precio pactado en una operación no vinculada, o sea, no controlada, ¿no? Y este análisis se tiene que hacer versus circunstancias comparables, ¿no? El indicador es el precio del bien o el precio del servicio que se está analizando y sus ventajas, pues este método es el más directo, ¿no? El más confiable porque y es utilizado sobre todo para analizar precios de bienes de commodities, ¿no? Donde el precio realmente es público, ¿no? También para analizar tasas de interés en operaciones de financiamiento, porque las tasas de interés de tasas financieras también son públicas. ¿Qué desventaja tenemos en este método? Pues para analizar ese tipo de operaciones tiene que haber un alto grado de comparabilidad. Se requiere que las características del producto y o servicio que se están analizando deben de ser similares, ¿no? Iguales. Y como les dije, se prefiere usar cuando exista comparables internos, o sea, o comparables externos de este bien, de este mismo bien o de este mismo servicio, ¿no? Principalmente también es usado en operaciones de financiamiento. Acá quería ilustrarles un caso, por ejemplo, la exportación de productos agrícolas, esta empresa a la que se está analizando, el contribuyente A exporta bananos a su vinculada B domiciliada en Estados Unidos, es una exportación en el año 2016 alrededor de $1.000.000 y el volumen de la exportación es de 2.250 toneladas a valor FOB. Acá tenemos que realizar un análisis de las características de la operación, ¿no? Tenemos que ver, analizar el contrato de venta, si es que lo hubiera, plazos de pago, si es que se ha realizado el contado al crédito, estados financieros, entre otras información, pero lo principal es si esta transacción también lo ha desarrollado con terceros independientes, porque eso sería nuestra primera base de datos para hacer la comparación, ¿no? En este caso, nosotros se ha desarrollado en base a una base de datos que es el Berry Trade. Nosotros contamos con esa base de datos que analiza pues operaciones de exportación e importación. En este caso en este caso particular no se ha desarrollado comparabilidad interna, así que optamos por buscar precios de exportación este, a Estados Unidos en nuestra base de datos Berrytrade. En esta selección de comparables, las exportaciones del banano desde Bolivia a Estados Unidos, o sea, otras empresas que han exportado este tipo de producto, tenemos ahí el valor FOB en miles el peso de tonelada y el precio unitario. Sobre esto, el rango intercuartil es de 0.443 al 0.446, ¿no? Este es nuestro análisis intercuartil, es un análisis netamente económico, en el cual los precios que se han comparado, los precios mínimos y los máximos los desplaza y tenemos un límite inferior, un límite superior de precios realmente que generalmente se han utilizado para hacer esta exportación. En este caso, nuestra operación analizada es la exportación de bananos pactado es de 0.444 por kilogramo y se encuentra básicamente dentro de la mediana, ¿no? Así que se encuentra valor de mercado, se encuentra dentro del rango intercuartil de
de precios que realmente otro tipo de empresas independientes también han pactado en operaciones similares. El segundo método de precios es el método de costo adicionado. Este método también es un método directo. El análisis es básicamente el análisis del margen bruto sobre el costo de ventas. Ese es el margen de mercado que tenemos que analizar. Y se usa generalmente en empresas que desarrollan la producción, empresas fabricantes que compran materia prima y insumos de empresas independientes y venden su materia terminada, su producto terminado a empresas vinculadas. Um, Este es un método que compara márgenes brutos, como les había comentado, y es usado frecuentemente en operaciones pues, de venta de bienes producidos, ¿no? La desventaja de este método es que posiblemente podría haber errores en la clasificación contable de costos y gastos, ¿no? Eso es básicamente la dificultad. Y lo que se requiere también es, cuando analizamos este método, es información interna del cliente, si es que ha desarrollado la misma venta de productos terminados a empresas independientes, para analizar el indicador del margen bruto. Luego tenemos el último método dentro de la metodología de los métodos directos, que es el precio de reventa. Este también compara márgenes brutos, pero es el margen bruto entre ventas. Es usado frecuentemente en operaciones de comercialización, de compra bienes y posteriormente pues los revenden estos productos, ¿no? En esta diapositiva lo que presentamos es que lo que realiza la parte analizada es compra esta mercadería a empresas vinculadas y los revende a empresas independientes, ¿no? Y el margen y el indicador analizado es la utilidad bruta sobre venta. Eh, este método es frecuentemente usado de en operaciones de compra para posteriormente revenderla. O sea, en operaciones de distribución es usado este método. Eh, las ventajas, pues, porque lo que se analiza acá es directamente a la operación en sí, ¿no? Estamos eh, de analizar el margen bruto de la operación, no de toda la empresa. Eso es lo que se solicita a la empresa, a la compañía, ¿no? Información interna sobre esa operación analizada. Bueno, hasta aquí lo que se ha visto son los métodos directos de precios de transferencia. Ahora, si tienen alguna pregunta en particular, se lo paso en todo caso a Jorge, que está al costado mío, para seguir con la exposición. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jorge Andrade, encargado del área de precio de transferencia en América Latina y hoy acompaño a Magali para ver el tema de precio de transferencia. Y bueno, comentarles no solo los métodos que entiendo no son de mucha importancia para ustedes, sino concatenarlo con algunos ejemplos que pudimos recepcionar en nuestra última visita hecha ya en diciembre en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Por lo tanto, igual estamos programando un seminario a fines de este mes presencial, ¿no? En el instituto y en la Cámara de Contadores Auditores, por lo que entiendo de que
al final de la charla van a tener algunas consultas que hacernos. Igual las consultas las podemos recibir por correo. Y la idea es pues que la reunión se termine con las menores dudas con las cuales la intención tuvieron de ingresar a este webinar, ¿no? Magali les ha comentado sobre las metodologías tradicionales que, bueno, eh, como, como bien lo dijo, está todo en base a la directriz de la OCDE, que es nuestro manual de precio de transferencia, ¿no? Y quedan otras tres metodologías, pues, que la legislación de Bolívar las ha tomado, las ha regulado, y por lo tanto, pues, hay que aplicarlos en los tipos de transacciones que analizamos, este, en los casos prácticos del día a día. Ok, un poco para repasar el tema de los métodos, el precio de reventa. Un claro ejemplo es cuando una empresa compra y revende algún producto, por ejemplo, digamos Toyota Japón, con su sucursal en Bolivia, Toyota Bolivia. Esta importa para luego revender, importa de su casa matriz y esos autos los revende a usuarios finales, al público en general, a empresas, a instituciones, etcétera. Por la compra de esa vinculada y la reventa de ese producto, esa empresa debe de obtener un margen de ganancia, y ese margen de ganancia tiene que ser el valor de mercado. Inicialmente, o mejor dicho, normalmente intentamos de que esto se pueda aplicar la metodología, que es el precio comparable no controlado, mejor dicho, comparar precio con precio, pero dadas las circunstancias del ejemplo que les he mencionado, eh, Toyota Japón seguramente tendrá algunos intangibles valiosos, este, incurridos en los costos e ingresos, que es, por ejemplo, la marca, de ser distribuidor exclusivo, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, se pasa a una segunda metodología, que es el precio de reventa, que calza perfectamente en la transacción que les he comentado, ¿no? No solo, solo para que tener en claro esto siempre, el hecho de que el título de todo esta legislación diga precio de transferencia no quiere decir que solamente es la comparación a nivel de precios. También es muy común hacerlo de acuerdo a las metodologías a niveles de márgenes de rentabilidad. Por lo tanto, normalmente cuando no se tiene la información funcional y económica de la manera más precisa posible, es difícil hacer una comparación a nivel de precios. Y por ende existen unas metodologías que compatibilizan a niveles de márgenes de rentabilidad, como el ejemplo que les he comentado. Ok, pasamos a la siguiente metodología. El método del margen neto de la transacción. Este método, si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver un estudio de precio de transferencia, se habrán dado cuenta pues que es el método que usualmente utilizan las consultoras porque están respaldados con base de datos a nivel de estados financieros, comparan funciones, riesgos, activos y comparan finalmente niveles de rentabilidad, ya sea a nivel de margen operativo, a nivel de rentabilidad sobre activos, o etcétera, ¿no? Eh, para comentarle de este método, si bien es cierto, es el más utilizado, es el menos confiable. No quiere decir de que sea una metodología descartada por la Administración Tributaria, al contrario, es una metodología que está puesta en la reglamentación, por lo tanto, es una alternativa más para nosotros. Pero ¿qué sucede cuando las transacciones a analizar no tienen la suficiencia en información que nosotros debiéramos de tener para poder evaluar otras metodologías, mejor dicho, las metodologías tradicionales o las recomendadas por la legislación, que son los métodos directos? Entonces, ahí surge un breve hueco en este tema. Resulta que nosotros dependemos mucho de la información financiera contable de la compañía. Por lo tanto, eh, no todos lo llevan de la misma manera, ¿no? Atender a un cliente de mediana empresa en la cual está instalado quizás un sistema SAP es muy diferente a una empresa que lo lleva en un contador independiente con un sistema Concard, Syscom o un sistema amigable comercial de contabilidad, ¿no? Algunos tienen a nivel de costos, sistemas a nivel de costos, otros es un ERP, otros es un sistema integrado, por lo tanto la situación varía. Pero ¿por qué le menciono esto? Resulta que al obtener información, mejor dicho, no todos los sistemas arrojan reportes
de la manera más óptima o como nosotros la solicitamos. Lo más óptimo para estos casos es tener la información lo más segmentada posible. Vale decir, de que si yo compré un auto a mi sucursal para luego revenderlo, este, ese filtro o todo ese flujo que ha tenido desde la orden de compra hasta la entrega del producto, me va a redituar o me va a reportar costos, gastos directos e indirectos y por ende el margen de rentabilidad por cada operación, por cada auto que venda. No todos es así. También hay situaciones mucho más ambiguas, ¿no? Como son las empresas que se dedican a la manufactura, que esa es otra metodología. Por lo tanto, cabe resaltar de que la información contable financiera de la cual nosotros trabajamos para poder elegir una metodología, tratarla de aplicar como dice la reglamentación o la directriz de la OCDE, no siempre son óptimas debido a que los sistemas contables o la contabilidad en sí no son muy bien llevadas, ¿no? O que los reportes que solicitamos pues no son los óptimos. Sucede que muchos es la primera vez que se entregan información a los proveedores para que les hagan el estudio de precio de transferencia, la primera vez que entran a la reglamentación, por lo tanto no están acostumbrados a enviar información este, o tener claro qué información es la que requieren, ¿no? Eso es parte de la orientación, parte de las consultas que por supuesto en cualquier momento las vamos a resolver. Pero para aplicar esta metodología, pues como lo dice a niveles de margen, el método de margen neto de la transacción es a niveles de márgenes de rentabilidad. Para esto, nosotros, como ya lo comentó Magali, utilizamos base de datos a nivel de estados financieros que se llama los IRIS. Este tema de la base de datos también es muy importante para que lo tomen en cuenta. ¿No? Si bien es cierto, nosotros tenemos 3 bases de datos por diferentes tipos, a nivel de estados financieros, a nivel de productos, a nivel de intangibles, también es bueno resaltar de que como suele suceder, el proveedor de precio de transferencia no todos son los propietarios o los titulares de estas bases de datos. Pero este tema es muy importante porque como toda administración tributaria, como en todas las legislaciones y en todos los países, terminan fiscalizando, pues proceden a fiscalizar estos temas cuando justo se va a vencer el año que va a prescribir. ¿Ok? Entonces, por citar un ejemplo, estaríamos en el caso de ustedes entre el 2011 y 2012 que quizás prescriba y justo ahí les pidan el estudio de precio de transferencia en el 2018. Entonces, solicitar información de soporte y anexos de papeles de trabajo al proveedor que le hizo el estudio de precio de transferencia y si tenemos la suerte de que siga siendo el mismo, corremos el riesgo de que si no tiene la titularidad, indefectiblemente pues va a acarrear problemas para nosotros para cuando querramos corroborar la información que se introdujo en el estudio de precio de transferencia, por ende en la declaración que me invitó a realizar. Entonces, este tema de la base de datos es muy importante, siempre tomarlo en cuenta. Digamos de que tengan la garantía de que la titularidad de la base de datos tiene que ser de lo más congruente con lo que rige o lo que provee la empresa, ¿no? Eh, Viendo de este modo el margen neto de la transacción, el método del margen neto de transacción, pues evalúa la transacción a nivel de a nivel de márgenes de rentabilidad. Bueno, normalmente se hace a nivel de margen operativo. Digamos que una empresa no solamente tenga 3 operaciones con la vinculadas o con las vinculadas, puede tener hasta 30, 60 tipos de transacción, ¿no? Puede ser comisión, puede ser préstamo, intereses, puede ser compra de artículos, compra de materia prima, compra de suministro, mercadería, venta de algo, servicios administrativos, etcétera. Pueden haber muchas, muy comunes, como también hay las pocas comunes, pago de marcas, uso de patentes, etcétera. Como es demasiadas transacciones y quizás no haya información segmentada por cada una de ellas, y además todas esas transacciones forman parte de los ingresos, costos y gastos operativos, lo más fiable pues en estos casos es inclinarnos a nivel de la comparación a niveles de márgenes operativos, porque el margen operativo pues es el índice internacional en el cual uno nota lo saludable que puede estar una empresa. Es decir,
Cuando tienes una operación muy material con una compañía vinculada y eso influye directamente en la obtención del margen operativo, evidentemente va a ser susceptible de identificar, o sea, va a ser fácilmente identificable, por lo tanto, y seguro que es el margen, los márgenes obtenidos van a ser muy influenciados por esas operaciones convinculadas. Pero cuando tienes operaciones inmateriales pequeñas, pero que aún así forman parte de del monto de operaciones que se tiene que declarar y analizar, entonces, y además no tienes información segmentada, indefectiblemente te apoyas en esta metodología, así como el margen de rentabilidad, que es el margen operativo. Le menciono ello porque el margen operativo es, al igual que nosotros lo utilizamos en la solicitud de requerimientos, en la toma de datos para evaluar las propuestas, porque nos indica lo saludable que puede estar financieramente la compañía. Igualmente, este índice, este margen operativo lo piden en la declaración en algunas jurisdicciones, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, desde 2013, 2012, que vienen pidiendo este margen, a pesar de juntar el estudio de precio de transferencia, a pesar de hacer la declaración en el formulario virtual, etcétera, ¿no? Sucede que cuando una de las variables para poder fiscalizar, mejor dicho, una de las variables con la cual la administración tributaria se guía para hacer la fiscalización no solo es a las empresas grandes, principales contribuyentes o grandes contribuyentes, o a las multinacionales, también lo hace selectivamente, ¿no? Entonces, para eso no hay un orden, pero sí se apoya en la plataforma virtual, que seguramente con un filtro podrán observar que empresas que declararon que tienen operaciones con vinculadas del exterior han informado que tienen márgenes operativos negativos. Eso es un mal índice, o mejor dicho, llama la atención a cualquier administración tributaria. ¿Por qué? Porque normalmente, como sucede, como todo inversionista extranjero, lo que desean es pagar la menos cantidad de renta posible. Peor aún, si establecieron una empresa en Panamá, que la tasa de impositiva, la tasa de impuesto a la renta es cero para transacciones internacionales, entonces, y trasladarle todos los gastos allá, eh, hace de que, mejor dicho, trasladar todos los gastos e ingresos para que la tasa impositiva en Bolivia no le afecte demasiado, porque las tasas son bien altas en comparación de Panamá. Entonces, lo que trata de cubrir la administración tributaria es eso, ¿no? Al notar de que el margen operativo de la compañía esté en negativo o bajo frente al sector al que pertenece, evidentemente llama la atención, por lo tanto se presta para a una fiscalización. Ahora, si bien es cierto, esta metodología puede ser cuestionada, pero si va respaldada con la base de datos y con la congruencia de lo que les he venido comentando, mejor dicho, de que mm, de alguna manera tienes los papeles de trabajo en la cual justificas que intentaste hacer las metodologías tradicionales o las más recomendadas a través de los métodos directos, eh, indefectiblemente la transacción o la información limitada que has obtenido del cliente te invita a que la única manera que puedas aplicar el informe, aplicar la metodología es esta, ¿no? La que soporta casi todo el tipo de transacciones. Por lo tanto, estamos en un punto en que, si bien es cierto, es una metodología que podría resultar practicista, también resulta pues la que mejor nos invita a sobresalir frente a una fiscalización. Ahora, esta metodología tampoco no es que simplemente se aplique a nivel de estados financieros, y se saque el margen operativo y simplemente no es así. Resulta que la base de datos a la cual nosotros abocamos las consultas, como cualquier otra empresa proveedora de precios de transferencia, lo vemos a nivel de estados financieros de empresas locales, ¿no? Que esa es la prioridad. Pero normalmente las bolsas de valores, que son las entidades en la cual publican los estados financieros de empresas que están en mercados abiertos, son limitadas, ¿no? No siempre vas a encontrar pues una empresa revendedora o distribuidora o manufacturera de algún producto, y que coincida con la empresa analizada. Por ello es que se aboca a
jurisdicciones distintas a la nuestra, pero no directamente irse pues a Asia, Europa, sino ampliando en la región a la que pertenecemos. En nuestro caso, eh, si existe información limitada de estados financieros de empresas comparables en Bolivia, tengo que ampliar mi búsqueda a empresas que están ubicadas en jurisdicciones pues contiguas, ¿no? Que es Perú, Chile, Argentina, Brasil. Por lo tanto, se va ampliando a nivel regional para luego entrar por Estados Unidos y luego ir a Europa y luego a Asia, ¿no? La idea es que, de todas maneras, como siempre sucede, alguna comparable vas a obtener que sean similares después de haber hecho los filtros cualitativos y cuantitativos y que hayas seleccionado una comparable que esté en otro país. eh, Vienen los ajustes financieros, ¿no? Ajustes de capital, ajustes de mercado geográfico. Esos ajustes apuntan principalmente a cuatro cuentas principales, que son las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, existencias o inventarios y inmueble, maquinaria y equipo. Esos ajustes están normados y están regulados, y la metodología está establecida en las directrices de la OCDE, ¿no? Por lo tanto, no es que nosotros hayamos creado eso por cada estudio que queramos presentar. Eso ya está establecido. Pero es un hecho también de que tenemos que presentarlo porque estos ajustes hacen de que a nivel proporcional los estados financieros de las comparables sean más semejantes a la empresa que estamos analizando. Por ende, más confiable hacer la comparación a niveles de márgenes. ¿Ok? Con eso quiero decir de que no es la comparación a nivel de margen, simplemente margen operativo y después me consigo estado financiero de otras empresas que son similares. Recuerde que la comparación es a nivel de por tipo de transacción, ¿no? La empresa puede dedicarse a hacer servicios de contabilidad, pero tuvo la transacción de venderle pues un equipo de servidores a una entidad vinculada. No se va a analizar esa transacción a nivel de estados financieros y buscar el margen operativo por empresas que brindan servicios de contabilidad. Eso no es así. Tenemos que hallar empresas que seguramente hicieron o tienen en función vender maquinarias y por ende obtienen una rentabilidad. Esa rentabilidad es la que debe de obtener una empresa cuando vende ese tipo de equipos, así no esté en el rubro, y agregarle un margen. Siempre eso es recomendable cuando hay operaciones vinculadas, ¿no? La empresa en la cual vende los productos o servicios, luego de costos tiene que agregarle un margen. Que ese margen luego sea evaluada y que sea valor de mercado es otra cosa, pero lo ideal es eso, ¿no? Que siempre obtenga un margen. Entonces, en esta metodología del margen neto de transacción, lo que evaluamos, como les comenté, es el margen operativo generalmente. Ok, estos indicadores como norma general, pues en realidad uno puede elegir el indicador que más se acomode a la transacción que está analizando. Pero el margen operativo es el que normalmente es el que media y el que prepondera frente a las demás. ¿Ok? Esto tiene sus ventajas y desventajas, y la preferencia de uso, por supuesto, como ya les habíamos comentado, es que es practicidad. No es solo comparar a nivel de estado financiero, repito, sino hay un tema de análisis funcional de riesgo y análisis de activos para poder elegir las comparables, ¿no? Es un tema también de análisis cualitativo y cuantitativo. Ahora, el quinto método de distribución de utilidades. Normalmente es un método que casi nadie lo utiliza, pero sí lo utilizamos para hacer planeamiento, ¿no? Por poner un ejemplo, dos empresas se juntan para comprar una retroexcavadora que cuesta quizás $500,000, pero el hecho de que uno aporte el 80% y el otro 20% no quiere decir que los réditos obtenidos por el trabajo de esa retroexcavadora, ya operativamente hablando, los réditos no van a ser de la misma proporcionalidad. Hay intangibles, hay servicios que cada uno puede prestar más que el otro, por lo tanto es mucho más subjetivo, ¿no? Esto sirve normalmente para temas de planeamiento. En planeamiento, como el ejemplo que les he comentado, se aplica esta metodología, igualmente se respalda en la base de datos
los Osiris como el ejemplo, mejor dicho, como la base de datos que tenemos nosotros. Eh, Recuerde que para esta metodología los intangibles son preponderan mucho, ¿no? Y es bastante subjetivo que también interviene la experiencia del consultor. Por lo tanto, se habrán dado cuenta, viendo esta diapositiva, pues que la preferencia de uso, las desventajas que hay en esto es, pues, la difícil información de las partes vinculadas, eh, más peor si es extranjera, ¿no? Es por eso que podrán comprobar en algún momento que esta metodología no es muy utilizada porque no hay operaciones pues que se adecúen a esta metodología. Pero sí es muy utilizada para temas de planeamiento. El otro método al que llamamos el sexto método, que en algunos países de la América Latina la tienen. Este sexto método quiere decir de que aquellas empresas que tienen operaciones de commodities, de productos que están en bolsas internacionales, bolsa de productos a nivel internacional, puedan utilizar esos reportes como base fundamental para establecer precios y por lo tanto en análisis de precio de transferencia va a conllevar de que estos tipos de transacciones tengan un tratamiento único. Pero ¿qué sucede con este sexto método? Si bien está establecido, esto tiene que ser reglamentado. Aún no está reglamentado, aún te dice solamente las bases, pero no cómo es la aplicación directa. Pero les comentamos cómo sucede en otros países, cómo sucede en Argentina, cómo sucede en Perú. Resulta pues que en Perú, por ejemplo, recién han reglamentado este sexto método, a pesar que estaba en la base legal hace 3 años, en la cual te indica pues y te dan los parámetros de qué precios es la que debes de tener como referencia de acuerdo al tipo de commodity que estás analizando. Y también tener en cuenta pues la fecha de embarque del producto, la fecha de facturación del producto, etcétera. En pocas palabras y en resumen, te está indicando de que estos, estos productos que se venden a nivel de mercados internacionales y que son precios abiertos y de libre información, van a ser analizados a través del sexto método y el sexto método compatibiliza mucho con el primer método tradicional y el más recomendable, que es el precio comparable no controlado. Un claro ejemplo es pues aquellas empresas exportadoras de algún mineral, por ejemplo el oro. ¿No? Nadie en el mundo va a vender una materia prima que es el oro con precios que no te hayan sido fijados u orientados en base a las bolsas, al precio del producto en las bolsas abiertas, ¿no? En el mercado de productos de bolsas abiertas, ¿no? Entonces, indefectiblemente tiene que tener ese precio como referencia. Y ese precio como referencia es la que te está diciendo la administración tributaria, tenla como parte del precio de venta como referencia, ¿no? Que de ahí le agregues un margen por X motivos, porque una empresa asume el flete, el seguro, qué sé yo, esa es otra cosa por la cual forma parte del análisis funcional. Bueno, ahora hablemos del estudio técnico de precio de transferencia. El, el estudio técnico de precio de transferencia, a ver, noto que hay algunas consultas online, pero quisiera que las guardemos para los últimos 15 minutos. No, yo les voy a pedir que lo anoten, por favor, y faltando 15 minutos yo les voy a comunicar para que puedan hacer las consultas necesarias y podamos pues absolverlo con toda tranquilidad yendo a la diapositiva que están refiriendo seguramente. ¿Ok? Entonces, el estudio de precio de transferencia, continuando con la charla, eh, consta de manera muy puntual como lo indica la diapositiva, ¿no? La descripción del negocio y el análisis funcional, que es la primera parte que aunque parezca que es el relleno del informe, indefectiblemente lo tenemos que tener. Ahora, el estudio tiene una estructura única, ¿no? Una estructura que se basa en las directrices de la OCDE. Mejor dicho, todo estudio de precio de transferencia tiene que tener una estructura eh, mínima que exige las directrices de la OCDE y que están reglamentadas por la legislación boliviana, ¿no?
Y esta estructura se enmarca en 4 grandes bloques, que es la descripción del negocio, el análisis funcional, análisis económico y por supuesto el resultado final, que son las conclusiones. Y los anexos, que son los papeles de trabajo o el soporte que, la información que soporta el análisis que ha realizado en el estudio de precio de transferencia. Ahora, en la descripción del negocio, por supuesto, entenderán que es pues tratar de identificar todas las variables y toda la cadena de valor de la compañía para, para tratamientos o transacciones con vinculados o con independientes. Es decir, se trata de identificar si la compañía pues genera renta por transacciones solamente con su vinculada, o el 80% pertenece a su vinculada, o solamente genera costos con su vinculada, etcétera. Toda esa información la tenemos que tener. Mejor dicho, qué funciones realiza, cuáles son los clientes, los principales proveedores, eh, a qué mercado está enfocado, eh, qué tasas impositivas están, a qué tasas impositivas incurren de acuerdo al sector en el que están, ¿no? La jurisdicción en la que están, cuántos trabajadores tienen, con qué activos cuentan para poder generar renta, etcétera, ¿no? Todo ese análisis tiene que estar en la estructura, en la primera parte de la estructura del estudio de precio de transferencia. Ahora les voy a mostrar el estudio de precio de transferencia, un informe modelo que acabamos de entregarlo hace poco a un cliente nuestro que es chileno y que bueno, esta empresa, les voy a ir comentando, aparte de la estructura, pues cómo es que identificamos las comparables y cómo es que llegamos a las conclusiones. Ok, como pueden observar, el contenido de esta empresa, no hemos tenido ningún problema en poner el nombre, es una empresa, un cliente nuestro en Chile, que, que nos pidió 2 cosas, ¿no? Primero, planeamiento, y luego elaborar el estudio de precio de transferencia, y tercero, concluir con las recomendaciones, y además elaborar seguramente la declaración jurada de precio de transferencia. Como pueden ver en el título, es un análisis prospectivo a octubre del 2016. ¿Qué quiere decir análisis prospectivo? Eh, Estamos evaluando antes de hacer el estudio y antes de cerrar el impuesto a la renta, estamos evaluando si las transacciones que tuvieron durante el ejercicio están a valores de mercado o cumplen con el principio de libre competencia. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, el contenido de este informe, este índice, digamos, cuenta con una estructura que inicia con una introducción, las limitaciones, un resumen ejecutivo y la estructura corporativa, ¿no? Este es muy importante para poder identificar a la empresa frente a sus empresas vinculadas, frente a sus competidores y cómo está estructurada o cómo está organizada. Luego viene en el punto 3 el análisis de funciones, activos y riesgo. Este punto es muy importante para nosotros porque es toda la información financiera y gerencial que nosotros debemos tomar en cuenta para buscar empresas comparables. Recordemos que no solo que el análisis es a nivel de transacción por transacción, no es a nivel de que si la empresa se dedica a vender software, voy a buscar comparables a nivel de software. No es así. Nos evalúa primero qué tipo de metodologías calza en cada tipo de transacción que tenemos que analizar. Es por ello que en la declaración jurada, que lo vamos a ver más adelante, en el formulario 601, la información de las transacciones es línea por línea, ¿no? Si vendieron el 99% de la producción a la empresa vinculada, pero por ahí hubo una venta de un auto que no tiene nada que ver con el negocio de la compañía, estamos hablando de 2 transacciones totalmente diferentes, una que tiene que ver con la actividad y otra seguramente por alguna necesidad. Por ambas tiene que aplicarse una metodología específica, no por ambas, mejor dicho, una por una se tiene que analizar si la metodología que calza perfectamente en ellas. Es por eso que este análisis de funciones y activos y riesgos tenemos que determinar con qué activos cuenta la compañía
para hacer frente o para generar renta en el país. ¿Qué riesgos asume? ¿No? En este análisis de riesgo es muy importante, muchas veces, por cierto, nos ayuda si es que la empresa es auditada, ¿no? Recuerden que también ahí hay una buena parte del análisis de riesgo en la cual nosotros podemos fijarnos de que los auditores externos también, seguramente que hicieron pues una evaluación de riesgo como todo auditor, e identificaron pues algunos puntos materiales en cuanto al riesgo o en el área en cual podrían identificar mayor contingencia y a la cual se enfocaron. Si no lo hay, por supuesto que nosotros lo tenemos que identificar, pero ayuda mucho el hecho de que hayamos tenido experiencia pues en muchos países, en muchos informes, cada auditados o no, que por el rubro y por el sector al que pertenece, los riesgos son muy similares, ¿no? De diferente envergadura, pero los riesgos se parecen mucho. Como podrán observar, aquí hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos de la distribución accionaria, quién es dueño de la empresa o quiénes son, ¿no? Y netamente hablamos también del mercado, ¿no? El tipo de cambio, si le influye o no a la compañía. Seguramente que sí. Normalmente las transacciones internacionales son en dólares o en euros, por lo tanto, el tener operaciones o gastos en moneda local genera pues el riesgo de tipo de cambio. Hay algunas empresas que vuelcan ese riesgo al precio final, como hay otras que no, que la asumen financieramente, ¿no? Y esto también es muy importante cuando hay un tema de riesgo de investigación y desarrollo, ¿no? Es riesgo de investigación y desarrollo, pues quiere decir que si la empresa seguramente está en un rubro en la cual invierte demasiado en el área de investigación y desarrollo, que va desarrollando productos o va desarrollando intangibles muy valiosos y seguramente pues que va a incurrir en muchos gastos respecto a otra empresa que quizás está en el mismo rubro, pero que no incurre en muchos gastos de esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, ahí llegamos al punto número 4, el 4 en romanos, que es la legislación de precio de transferencia, ¿no? Esta estructura la tenemos que poner también en Bolivia. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto, la regulación o la ley y la reglamentación de precio de transferencia en Bolivia te indica la estructura mínima que debe contar el estudio, eh, esta estructura tiene que estar muy bien explicada frente a la base legal local, ¿no? Es claro que la base local influye mucho en que si estás obligado o no a hacer el estudio de precio de transferencia, pero también hay empresas que a modo de planeamiento o a modo de saber qué tan saludables tienen las operaciones vinculadas sin estar afecto al estudio de precio de transferencia, pueden realizar un planeamiento o pueden realizar un diagnóstico de precio de transferencia. Mejor dicho, quieren hacer un estudio de precio de transferencia sin estar obligada y evaluar de un ejercicio cerrado si están cumpliendo con el principio de libre concurrencia, por lo tanto están dentro de la norma y sin ninguna contingencia. Entonces, llegamos al punto de que la legislación la tenemos que poner en el informe, pero que lo más importante, como pueden y entenderán, es pues el análisis económico y el análisis de las operaciones y con partes relacionadas o vinculadas, ¿no? En el siguiente punto vamos a ver cómo es que resumimos el cuadro de operaciones con vinculadas. En este ejemplo, como pueden observar, son dos operaciones con dos empresas vinculadas. Las dos están en Estados Unidos, pero son dos empresas totalmente diferentes, pero igual se le brinda servicios informáticos. Quiere decir que, mejor dicho, esta compañía en Chile, que es la analizada, desarrolla el producto, desarrolla el software a medida, y en Estados Unidos hay dos empresas que la invitan a desarrollar ese producto y además seguramente darle el soporte técnico o la asistencia técnica que necesitan para poder desarrollar ese software. Ahora, esta información, este cuadro de resumen, por algo lo dice resumen, no es, no es todo lo que se va a declarar.
La información que pide el formulario es mucho más que esta. No, pero esto te da una referencia de cómo es que la mínima información que debe de obtener de la transacción que tienen convinculadas, ¿ok? O relacionadas. Como pueden observar, te pide el tipo de moneda, el importe en otra moneda y la moneda local, ¿no? Vamos a ver más adelante el formulario 601, cómo es que cómo es que cada casillero solicita la información para que puedan cumplir correctamente con la presentación del formulario. Ok, eh, ya visto esta estructura general y formal que debe tener el estudio de precio de transferencia, uno siempre, como empresa, siempre debe de cuidar de que esa información sea la mínima que debe contener un estudio de precio de transferencia. Eh, Muchas veces en algunas fiscalizaciones pues se han colgado de la información o la poca calidad técnica que pueda tener el informe de precio de transferencia para ahondar en la fiscalización. Pero hay revisores fiscales pues que se encuentran con un estudio bien estructurado que creemos nosotros lo presentamos y ya desde el resumen ejecutivo se dan cuenta pues que la estructura del estudio está muy bien plasmada, por lo tanto no hay necesidad de, o no sé, el estudio no les invita a seguir revisando, ¿no? También, como a modo de ejemplo, las administraciones fiscales cuando entran o cuando están fiscalizando a una entidad, lo primero que le piden, por supuesto, es pues la declaración, que es la formalidad, y el estudio que respalda esa declaración del 601. Pero supongamos que la tienen. Ambos documentos tienen el formulario y tienen el estudio de precio de transferencia. Primero que tiene que compatibilizar el estudio de precio de transferencia con el formulario, ¿no? Hemos visto y hemos observado algunos estudios eh, de que incursiona o ponen información que luego no lo vuelcan al formulario debido a que quizás estén poniendo en riesgo a la compañía o estén exponiendo a la empresa. Eso a veces es contradictorio, no entenderán porque recuerda que también, como en todo lugar, hay multas por omitir datos o multas por manipulación de datos, ¿no? Estés o no dentro del rango de valores del mercado, igual lo tienes que declarar. Y luego viene la pregunta, ¿se ajusta, se pone el ajuste o no? ¿Cómo calculo el ajuste? Ese ajuste, que seguramente en una charla posterior vamos a poder ahondar en ese tema, este ajuste no lo hace de la manera de la empresa solamente, esto tiene que ser acorde con lo que la administración tributaria está solicitando. Vale decir de que si una transacción identificaste a través del estudio de precio de transferencia que no está valorada de mercado, no siempre invita a hacer el ajuste a nivel de precio de transferencia, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es normalmente, y lo que siempre recomendamos pues es hacer un planeamiento, o por lo menos empezar a hacer el estudio en las épocas de noviembre, diciembre, antes de cerrar el ejercicio. Ya, un análisis prospectivo de la primera, los primeros 3 trimestres, que es hasta septiembre, daría pues una amplitud de cómo está en un 70% la empresa, eh, cómo está cumpliendo con este tema, con la reglamentación de precio y transferencia. Por lo tanto, lo que saltaría de ese informe sería pues simplemente algunos ajustes que la empresa está este, en la potestad de hacerlo antes de cerrar el ejercicio y poder declarar el impuesto a la renta sin ninguna contingencia. Pero ¿qué sucede cuando ya el estudio lo hacemos como normalmente sucede después de la declaración de renta anual? Después de la declaración de renta anual, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Pero como en todo país, esta declaración es informativa, eh, también invita a que pueda rectificar. Ahora, las legislaciones son muy drásticas en diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, en Colombia, demorarse 4 días después de la fecha de declaración equivale a una multa de casi $600, ¿no? En otras jurisdicciones, como en Perú, si te demoraste, si te diste cuenta y haces la declaración después de un año, no pasa nada,
¿no? En Chile sí, las multas son muy fuertes. Por lo tanto, eso depende sobre todo de que entiendan cómo actúa la legislación o cómo actúa la legislación tributaria frente a este tipo de declaraciones, sea informativa o determinativa como impuesto a la renta. El tratamiento no siempre es igual. Bueno, hablábamos del formulario 601, ¿no? Como todo formulario, pues pide la información de la vinculada, operaciones y etcétera, y uno tiene que ir eligiendo mientras va avanzando. Este formulario, recuerden, eh, como es la primera vez, hoy por hoy está pidiendo información básica. Lo pudimos revisar, este, pudimos llenar en algunos casos, y la información que hoy por hoy pide es bastante básica. Pero presumimos, como sucede en otros lugares, cuando se instaura el precio de transferencia y va madurando a través de los años, seguramente van a poder hacerlo más sofisticado. Mejor dicho, va a poder solicitar más información. En algunos, en Perú, se tiene que adjuntar el estudio de precio de transferencia en formato PDF. No, a pesar que hagas la declaración, igual tienes que adjuntar el estudio de precio de transferencia. Ahora, en Panamá, por ejemplo, lo pide luego de 45 días de hacer la declaración. ¿No? En Costa Rica te puede pedir en cualquier momento como en otro país. Mejor dicho, puedes llenar la declaración, puedes llenar el formulario electrónico 601, puedes llenar la parte de la sección principal, vinculadas y operaciones, pero lo que seguramente no podrás llenar o lo llenarás erróneamente será el análisis económico, mejor dicho, si está o no cumpliendo con el principio de libre concurrencia. Y eso es solamente gracias al resultado que puedas obtener del análisis del estudio de precios. Ahora, esta sección principal del formulario 601, podemos ver pues los meses comprendidos. A ver, estos seguramente ustedes están familiarizados con estos primeros datos que solicitan, ¿no? El ejercicio a declarar, la jurisdicción, etcétera. Pero pasemos a la siguiente, ¿no? Te pide pues la información muy básica, que es jurisdicción, detalle de la actividad, característica de la empresa, a qué segmento pertenece, etcétera. En esta parte del formulario te pide pues datos ya más de la empresa, no tanto administrativos o de organización, sino los datos que sí están a la mano del contador o del gerente general. Ahora, Eh, recuerde que hay algunos formularios que sí, por más error que puedas instaurar o que puedas poner en el formulario, te puede arrojar error o como te puede invitar a seguir haciéndolo. ¿No? Hay algunos formularios que por las incongruencias que detecta no te deja avanzar en el formulario, como lo sucede en Chile. ¿No? En Chile el formulario 1907, si encuentra incongruencias o ve un cero, un punto, una coma que no corresponde, automáticamente te devuelve al campo y así hasta por un guión. Pero en este no todavía. No, como le digo, este todavía es básico. Hay mucha similitud en el formulario que se presenta en Chile, pero hasta el grado básico nada más. Ok, en esta, bueno, pasemos a la otra que es la que más nos interesa, es datos, por ejemplo, cuál es la política del grupo respecto a precio de transferencias. Seguramente muchos no lo tienen, pero esta información ya debería formar parte del estudio de precio de transferencia, no como parte del análisis funcional. ¿No? Entonces, si tú tienes el estudio, por eso le decía inicialmente, la información que pongas aquí tiene que ser compatible con lo que dice el estudio de precio de transferencia. ¿No? Si bien es cierto, es información descriptiva y que no influiría en ningún tema cuantitativo, igual, ¿no? La idea es que la administración tributaria tenga la mayor congruencia entre el estudio de precio de transferencia y la declaración, para que luego, pues, no lo invites
a que te fiscalice o te pide mayor detalle de algún punto o de varios puntos. Ahora, también pregunta si se realizaron operaciones con intangibles en el último año, ¿no? Como pueden ver en el punto E. Esta información es muy importante. Resulta que, eh, digamos, está de moda patentar una marca y cobrar deliberadamente o cobrar excesivamente o pagar excesivamente por estos gastos, por lo tanto afectando la renta en el país, ¿no? Y esto es muy importante, que también sean analizados independientemente, mejor dicho, de manera segmentada. Eh, este tema de intangibles también, por supuesto, influye directamente en el estado de resultados, ¿no? Cuando son relativamente materiales. Ahora, en el punto F se dice, se descontinuó una o varias líneas de negocios. Esta parte que parece irrelevante siempre la consultan en todos los países. A ver, de diferente manera. En algunos te preguntan si la compañía obtuvo o estuvo en un proceso de reestructuración o reorganización administrativa, si fue fusionada, si fue reestructurada, si fue absorbida, etcétera. Esa información es muy importante para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se estila pues que cuando una empresa o de un grupo económico se van fusionando o liquidan a una de ellas, tiene implicancia tributaria desfavorable para la administración tributaria, ¿no? Entonces, eh, no es que esta información la debas de ocultar, la tienes que presentar porque tiene que ser coherente con lo que estás presentando en la declaración de renta también, que seguramente esta información la tienes que plasmar. Y en el punto G, como pueden observar, cuenta con estudio de precio de transferencia que respalde la DJ informativa formulario 601. Allí vienen los problemas. Mejor dicho, ahí empiezan los problemas, ¿no? Por el hecho de que, bueno, es informativo y todavía no tiene la rigurosidad como otros formularios, muchos han procedido a simplemente declararlo sin el respaldo del estudio de precio de transferencia. Ojo, hasta este punto el formulario solamente es gerencial, administrativo e informativo del grupo económico y de la empresa. No hay mayor relevancia cuantitativamente a los resultados de la compañía, por ahora. Pero si te hacen esta consulta es porque por ahora no te obligan a adjuntar el estudio de precio de transferencia en formato PDF, pero seguramente en algún momento lo harán. Ok, las tendencias a nivel regional y mundial. Eh, este, este punto lo quisimos tomar porque hoy por hoy a nivel mundial ya hay una nueva tendencia en precio de transferencia. Si bien es cierto, hoy están entrando a la regulación de precio de transferencia, mejor dicho, está en una etapa bastante primaria. Ya en posteriores años van a tener que alinearse a lo que ya las empresas están tomando en cuenta para este tipo de legislaciones. Bueno, Centroamérica no tiene más de 3 o 4 años que se está alineando a esto. Como lo decía Magali, Perú ya tiene más de 10 años, Colombia un poco más, México y Argentina, que son los pioneros en América, tienen mucho más. Pero el tema de precios de transferencia a nivel mundial tiene ya más de 60 años, ¿no? Por lo tanto, la OCDE va pues tratando de innovar este tema con algunas directrices, con algunos principios, con algunas reglas adicionales, etcétera. También algunos países adoptan, por ejemplo, el sexto método, que no está regulado en las directrices de la OCDE, pero lo menciona ciertamente. Quiero decir que hoy por hoy las BEPS, que son reglas que están tratando de que los países miembros o no miembros de la OCDE lo pongan en práctica, están invitando a que los países regulen precio de transferencia y que estos brinden información ya bastante homogénea, muy parecido a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Pero netamente y con implicancia a las operaciones que tengas con empresas vinculadas. Hoy por hoy les toca las vinculaciones internacionales. Eh, en otros países empezaron por ese tema y luego fueron ahondando
operaciones con empresas locales también, empresas nacionales, y por ende fijaron también una lista de paraísos fiscales, ¿no? No todos los países lo tienen. Perú tiene 43 jurisdicciones paraíso fiscal. Bolivia dice que se basa en lo que la OCDE nombra como país o territorio de baja nula imposición. Eh, Recuerde que siempre la administración tributaria pues piensa lo contrario, ¿no? Piensa negativamente, piensa que uno envió a su socio a instaurar una empresa en Panamá para que luego le venda toda la materia prima y se trate de elevar los precios para que los ingresos allá en Panamá, donde no se paga renta, sean excesivos y los gastos acá también sean excesivos, pero negativos para la administración tributaria. ¿Ok? Entonces, esas cuestiones hoy por hoy ya son reguladas por las BEPS, por los precios de transferencia inicialmente y ahora por las BEPS. ¿No? Poco a poco, hoy por hoy en un primer tramo, justo en el año que acaba de pasar, al 31 de diciembre, tres países latinoamericanos que no son miembros de la OCDE ya optaron por la BEPS, ¿no? Que es Costa Rica y Perú. ¿No? Son tres disposiciones que ya los están pidiendo, ya los están normando para el ejercicio 2017, que seguramente será presentado en el 2018. ¿No? Y Chile, que sí es miembro de la OCDE, y curiosamente, pues, Chile pasa a ser miembro de la OCDE hace casi 5 años y automáticamente tuvo que reglamentar el precio de transferencia porque no lo tenían. Entonces, la tendencia a nivel mundial es que ya las operaciones con vinculadas van a ser bastante reguladas. Hoy por hoy el tema electrónico surge de mucha ayuda para las administraciones tributarias, más aún cuando hay convenios internacionales, ¿no? Hay países que no tienen casi ningún convenio internacional, como es el caso de Bolivia, y hay otros que masivamente han intensificado estos convenios, como es el caso de Chile, que recientemente acaba de cerrar el convenio de doble imposición con Argentina. ¿No? Estos convenios a nivel financiero tributario tienen mucha incidencia, más aún cuando se trata de operaciones convinculadas, ¿no? Para que no se afecte el grupo, tratan de que beneficiarse con estos convenios para que la imposición o la tasa impositiva sea mucho menor a que si estás en un país que no tiene convenio. Eh, Ahora, este tema de las BEPS, que es la tendencia mundial, van a tener que ser actualizadas en algún momento en Bolivia. Si no es ya en este ejercicio, pues no lo han mencionado. Ya hay proyectos y hay iniciativas que para las BEPS van a poderlas implementar en breve. No hay fecha, nunca hay fecha para ello, pero pero básicamente inician por los tres reportes, ¿no? Nosotros, eh, ese tema son tres puntos que ahí la BEPS ataca inicialmente y en la cual se van a implementar en algunos países, ¿no? Que son tres reportes muy importantes que va a tener que tener el soporte de un estudio de precio de transferencia, eh, o si no un análisis prospectivo. El primero es el reporte país por país. País por país quiere decir que indefectiblemente la empresa esté o no obligada al estudio de precio de transferencia, va a tener que un reporte local en la cual indique las transacciones que ellos tienen con vinculadas y a qué precios, si están a valor de mercado o no. Luego viene el reporte país por país. ¿No? El reporte país país, eso va a servir para que las matrices puedan pues juntar todos los reportes o puedan tener información, porque a ellos les tocará el reporte maestro, que es el master file. ¿No? En Chile, por poner un ejemplo, para este año se creó el formulario 1937, en la cual dice, indica de que este formulario solamente tiene que ser llenado por las casas matrices que están en Chile, ¿no? Y que tienen empresas controladas en la región o a nivel mundial. Y este master file es un documento en el cual indica o es implementado para poder identificar todas las transacciones y qué operaciones tienes con todas las vinculadas a nivel mundial. Por poner un ejemplo, Coca-Cola en Estados Unidos pues está en más de 150 países y cada uno con jurisdicciones totalmente diferentes, o muchas en paraísos fiscal,
otras forman parte de holding, otras son sucursales, otras son filiales, etcétera, ¿no? Entonces, este reporte maestro le va a dar un panorama totalmente amplio a la casa matriz frente a la administración tributaria. Es decir, todo va a estar regulado en un solo idioma. Va a ser información homogénea que va a tener que irse implementando paulatinamente. Ahora, toca hablar de las fiscalizaciones en precio de transferencia, ¿no? Ese es todo un tema, pero vamos a tratar de unos puntos, de brindarle algunos puntos que seguramente les van a servir para tenerlo siempre en cuenta y bueno, no entrar en la lista negra de aquellos que puedan ser fiscalizados por ese tema, ¿no? Yo les comentaba pues que si te piden el margen operativo y tú indicas que estás en negativo, seguramente las pérdidas y si tienes operaciones convinculadas, lo que habría que resaltar ahí es que o tratar de mostrar es que estas pérdidas pues no fueron ocasionadas por transacciones o operaciones convinculadas y si las fueron, que asegurarse que estas operaciones sean a valor de mercado. Normalmente las empresas internacionales cuando vienen a instaurar una empresa en el país, pues tratan de tener la menor rentabilidad luego de cubrir gastos operativos para que con ello pues el impuesto a la renta sea mínimo o sea cero o simplemente no tengan rentabilidad. Mejor dicho, no les interesa tener rédito en la empresa, les interesa llevarse la materia prima a un costo quizás un poco más elevado que el valor de mercado y ahondar en costos a la empresa local. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, siempre monitorear a aquellas empresas que están en pérdidas que son muy susceptibles de fiscalización. Ahora, también están aquellas que pueden decir que tienen un margen operativo de 5%, pero pertenece al rubro digamos, del rubro de minería, y el rubro de minería por sorpresa, ese ejercicio cerró con un margen en el sector de un 15%. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si todo el sector estuvo en óptimas condiciones para obtener ese margen de un 15%, porque esta empresa, con todos los activos que tiene, ¿cómo es que pudo llegar a un 5%? Por lo tanto, eso también llama la atención. Eh, También recuerden que la administración tributaria trabaja con aduanas, ¿no? Hoy por hoy son una misma institución, en algunos países son separadas, pero finalmente trabajan de la mano. Por lo tanto, que también hay fiscalizaciones por importaciones o por exportaciones. La administración tributaria monitorea los precios en los cuales uno está exportando o importando, más aún que en la DUA o en la Declaración Única de Aduanas puedes encontrar campos en los cuales indiques que que es una empresa filial o que tú eres sucursal, mejor dicho, tienes la operación con alguna vinculada. ¿Ok? Entonces, los montos significativos en en la segunda parte, operaciones con vinculadas o relacionadas, cuando se detectan montos significativos, cuando se detectan montos significativos de operaciones con vinculadas, siempre va a llamar la atención, no quiere decir que se esté tergiversando el principio de libre competencia, pero de todas maneras, pues la administración tributaria local, más aún en la región, siempre va a suponer de que, este, de que se está trasladando gastos a otra jurisdicción o se está ahondando gastos en Bolivia para pagar menos renta. No, la administración tributaria siempre va a creer eso y por lo tanto estos montos significativos de operaciones con partes relacionadas les va a llamar la atención. Otro también es los cambios abruptos en el concepto de montos de operaciones. Una cosa es gastar o incurrir en gastos administrativos y otra cosa es asistencia técnica. Todos preocupados a diciembre por el tema de la renta y piden a la sucursal o a la matriz que le envíe factura por cualquier concepto, ¿no? Recuerde que aquí hay que cumplir el principio contable, pues que este costo o este gasto esté relacionado con la actividad de la compañía, solo así podrá ser aceptado. Luego que pase ese filtro, pues preocúpense por el tema de precio de transferencia, que esta transacción esté de valor de mercado. Ahora, los servicios, si bien es cierto, es difícil de cuantificar, también ahora con esta base de datos también se puede fiscalizar por ese tema. Es muy subjetivo,
tal vez contenga algún know-how de mayor valor, como también no. En algún caso nos encontramos en Chile que, que se facturaba por servicios de gerenciamiento, servicios administrativos a, a una empresa argentina vinculada, pero resulta que la Argentina enviaba a un comisionado para que en una semana pues se pase por Santiago y a la final no haga nada, simplemente era una justificación para poder sacar dinero. Entonces, esas cositas que uno a veces o muchas veces no podría darle importancia, cobra bastante importancia cuando ya se trata con una vinculada, no porque tergiversa mucho el precio a valor de mercado. Ahora, las operaciones con entidades ubicadas en territorios o con beneficio tributario, hablamos de los paraísos fiscales o países o territorios de baja o nula tributación, ¿no? Panamá antes era catalogado como paraíso fiscal, hoy es un país de perdón, de nula imposición, ¿no? No es un paraíso fiscal, pero hay una lista de paraísos fiscales dictadas por la OCDE que es fácil de detectar, ¿no? Islas Vírgenes, Islas Británicas, Islas Caimán, ¿no? Donde todos o muchos abren cuentas ahí o tienen una empresa que seguramente la administración tributaria de ahí no va a dar información a la administración tributaria local. Esas dificultades que tienen de comunicación entre administraciones tributarias hace de que esta sea llamada paraíso fiscal, ¿no? Entonces, que tengas operaciones, pues, con una de ellas, con Andorra o Liechtenstein, que son paraísos fiscales, llama mucho la atención, más aún si es que tienen es de gran materialidad. Otra es lo que siempre recomiendo, ¿no? Primero, cumple con la formalidad, que es la declaración jurada de precio de transferencia. La declaración jurada de precio de transferencia sí es hoy por hoy una exigencia y si hay un cronograma de presentación es porque ya es una obligación y uno se tiene que acostumbrar a presentarla si es que estás dentro de ello. En muchos países el primer año pues sirve como monitoreo, o como de imagen para que se dé cuenta de cómo están actuando las empresas con esta primera norma o la implementación de esta primera norma. Pero luego en los posteriores años este tema va a ir madurando. No solamente te va a pedir la declaración o la formalidad. Ya cuando empiecen el tema de las fiscalizaciones, ahí es cuando uno se va preocupando, ¿no? Cumplir con la declaración jurada de precio de transferencia ya es saludable. Más aún si es consistente entre la declaración jurada con el estudio de precio de transferencia, ¿no? Tratar de no llenar declaraciones juradas de precios sin tener el sustento, eso es bastante riesgoso, ¿no? Eh, Presentar fuera de plazo o realizar rectificatorias como toda administración tributaria, eso lo observa o va haciendo un legajo de todo lo histórico en cuanto a rectificaciones o inconsistencias que puedan encontrar. Ok, entonces los últimos 15 minutos vamos a brindar para que nos puedan hacer las últimas consultas. Nuestra firma TP Consultants, como pueden observar en el mapa, estamos en 14 países y una está en España, ¿no? Tenemos más de 10 años de experiencia en precio de transferencia y, y la ventaja que tenemos es que haber lidiado con varias administraciones tributarias en diferentes momentos, en la época inicial, en la época de maduración ya nos hace tener la experiencia y tener el back office para poder enfrentar cualquier tipo de fiscalización, tratar de cumplir siempre con las formalidades que pide la administración tributaria, el hecho de que sea informativa y que no tenga la regulación o el peso que pareciera no tener, no quiere decir pues que lo dejemos para otro momento, ¿no? Como les comenté, la fiscalización normalmente es en el ejercicio que justo va a prescribir y estamos hablando de 5, 6 años o 10 años en algunos casos, entonces seguramente no vas a tener los documentos o los papeles de trabajo que soporten lo que declaraste en su momento.
Y recalcar en esta parte, ¿no? El soporte tecnológico. Nosotros, al ser titulares de la base de datos, podemos hacer la consulta online en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, ¿no? Quiere decir que ser titulares de esta base de datos nos da la potestad y la seguridad de poder hacer la consulta tanto en el planeamiento como en el estudio de precio de transferencia, ¿no? Y esta base, así como cualquier base de datos, se va repotenciando cada año. Recuerdo que en Osiris empezamos con unas 30.000 empresas hace 7 años y hoy por hoy ya están más de 80.000 empresas en esa base de datos, ¿no? El Veritrade Business de igual manera, ahora es mucho más amigable, mucho más es más amigable y mucho más abarca mucho más países. Por lo tanto, eso nos da la facilidad de poder encontrar productos en partidas y subpartidas que quizás nos sirva como referencia o quizás para aplicar el método del precio comparable o no comparado. Y el Royalty Stat, que es si bien es cierto, es la base de datos que menos utilizamos, pero hoy por hoy, ya en la época moderna, pues los intangibles cobran bastante relevancia, por lo tanto, esta base de datos ya también está tomando bastante relevancia, ¿no? Antes, hace varios años, cuando uno quería transgredir la norma de precio de transferencia, sobrevalorando precios, se iba a través de productos. Pero luego estos productos fueron monitoreados a través pues, de esta base de datos y además que las administraciones tributarias trabajan de la mano o son una misma institución con aduana. Por lo tanto, fácilmente de ser detectadas. Luego pasaron pues a niveles de servicios, luego de los productos a nivel de servicios, que por ser, que por concepto cualquier servicio pues es difícil de cuantificar, ¿no? Un servicio administrativo seguramente no tiene el mismo precio a pesar que se ahonde en las mismas horas, en las mismas horas de trabajo por hombre. Por lo tanto, difícil también que la administración tributaria notifique o observe una contingencia ahí, pero ya hoy por hoy, pues la base de datos te ayudan a que también las administraciones tributarias puedan fiscalizar por ese tema y siempre cumpliendo pues de que esos gastos formen parte de la estructura de costos y gastos operativos de la compañía. Ahora, por último, ya entrando en la última parte de la presentación, precio de transferencia no solamente pues es elaborar el estudio de precio, el estudio y la declaración jurada, ¿no? Siempre elaborar el diagnóstico, como el informe que yo les pude mostrar, que es a septiembre del año 2016. Mejor dicho, eso nos sirvió para dar un diagnóstico de cómo es que ya sus transacciones lo vienen realizando para que antes de cerrar el ejercicio lo podamos ajustar o podamos dar algunas políticas de precio de transferencia para que lo puedan ir uniformizando y tener menos contingencia en estos casos de operaciones con vinculadas. Ahora, implementar una estrategia que optimice los precios de transferencia. Hoy por hoy ya se habla siempre de planeamiento tributario. Este planeamiento tributario también tiene que ver con los módulos de precio de transferencia, ¿no? Eh, es muy saludable tener esta política antes de hacer la transacción. Hoy por hoy ya las empresas están tomando conciencia de lo que antes uno siempre asesoraba, pues indicando, recomendando de que antes que haga la transacción, eh, solicítanos que nosotros te enviamos un reporte para ver si esa transacción estaría a valor de mercado o qué precios soportaría el valor de mercado, ¿no? Hoy por hoy ya las empresas lo hacen, ¿no? Como sabrán, muchas empresas que tienen vinculación con el exterior reciben financiamiento de las casas matrices y esos financiamientos o esos préstamos tienen que devengar una tasa de interés. Bueno, la norma te dice que esa tasa de interés tiene que estar al valor de mercado. Y si bien debes de referenciarte con sistema financiero local, hay muchas variables que debes tomar en cuenta para que sea lo más preciso posible y no darles herramientas para que te puedan acotar en algún tipo de transacción o por algún porcentaje. Bueno, y esto es ya como para ir cerrando la presentación.
Este, la ventaja que tenemos es que de todas maneras, ya por el tema tecnológico de el Skype, llamadas telefónicas o visitas virtuales o charlas, podemos hacer que este seguimiento o que el servicio de presa de transferencia sea de manera constante y que puedan ir dándole seguimiento a cómo está el informe. No siempre esperar pues la fecha de vencimiento para poder hacer o elaborar el estudio de presa de transferencia para luego cumplir con la declaración. Bueno, en el segundo punto está el cruce de información para evitar errores en la entrega. Eso, a diferencia de otras consultoras, es para nosotros un valor agregado. Dentro de dentro de nuestro desarrollo en la elaboración y ejecución de estudio de precio de transferencia, tratamos pues de cruzar información que nos ayude a identificar algún error que posiblemente el área contable no lo ha podido identificar y que aún así nos ha enviado. Normalmente en la propuesta de precios del estudio de precios pues indica de que toda información que nos brinden nosotros debemos de tomarla como veraz y fidedigna y final, ¿no? Pero sabemos que en Bolivia pues es la primera vez que van a incurrir en esta legislación, por lo tanto invita a que incurran en errores también. La orientación de parte nuestra para obtener la información precisa también tiene que ver con el cruce de información que nosotros hacemos, ¿no? Libro de compra, ventas, declaraciones juradas, si tienen auditados en buena hora, etcétera. ¿No? Y también siempre verificando pues la base de datos, ¿no? Si exportaron tantos productos, ¿qué dice nuestra base de datos de Trade Business? ¿No? Si compatibiliza o no la información. Ahora, los cuatro pilares de este servicio de precio de transferencia es pues la declaración, el estudio técnico, el apoyo ante eventuales fiscalizaciones y también el tema de el planeamiento, ¿no? El planeamiento hoy por hoy ya es muy importante y lo tienen que tomar siempre en cuenta. Es siempre bueno tener ya una política de precio de transferencia respaldadas ante un informe en la cual te indique de que le diste un margen a una operación respaldada con un informe de precios. Y bueno, lo que les venía comentando, la titularidad y el uso de las bases de datos internacionales, ¿no? Eso es muy importante, por lo tanto, siempre deben de tomarlo en cuenta. Bueno, sé que o sabemos, mejor dicho, de que la capacitación virtual es un poco complicada. En marzo, fines de marzo, nosotros vamos a estar visitando Bolivia para de manera más práctica y con ejercicios más instructivos vamos a poder brindarles las charlas y seminarios y talleres incluso respecto a estos temas que ya están tomando relevancia en Bolivia. Y bueno, invitarlos a hacer cualquier consulta, sea a través de webinar, sea a través de correo, y que nosotros siempre, el personal, nuestro equipo, siempre va a estar prestos a absolver cualquier duda. Eso es todo de parte nuestra. Se despide Jorge Andrade y Magali Casasola. Igual, como les vuelvo a invitar a que cualquier consulta lo puedan remitir por correo o vía webinar. Muy amables.